A veces, el corazón se rompe en 1000 pedazos y parece que la vida misma se ha detenido en medio del dolor. Tú, que te sientes ignorado, desplazado, roto por dentro, debes saber que esa herida no es el final, es el comienzo de una transformación profunda. El estoicismo no es solo resistencia ante la adversidad, es la llave para renacer desde las cenizas del sufrimiento. Cuando todo parece perdido, allí, en ese silencio doloroso, yace la oportunidad de crear una versión más fuerte, más sabia y más digna de ti mismo. Porque las decisiones difíciles no solo nos desafían, nos forjan. Nos convierten en la mejor versión de quienes realmente somos. Y solo aquel que enfrenta su dolor con coraje, puede descubrir que, en medio de la tormenta, también hay un camino hacia la libertad interior. En medio del ruido del mundo, en medio del caos que te envuelve, hay una voz que a menudo pasa desapercibida. Esa voz eres tú. La voz que susurra la verdad, la que te conecta con tu esencia más profunda. Pero para escucharla, debes aprender primero a callar el estruendo externo, a silenciar las voces que no son tuyas y que solo buscan desorientarte. El poder del silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de claridad. Es en ese espacio de quietud donde la mente se calma, donde las emociones dejan de ser un torbellino y se convierten en enseñanzas. Cuando aprendes a detenerte, a respirar en medio de la tormenta, descubres que dentro de ti hay una fuerza inquebrantable. Una fuerza que no necesita de aprobación, que no busca excusas, que simplemente existe. Sé que en estos momentos sientes que todo se desmorona, que las decisiones difíciles te golpean sin piedad. Pero recuerda, en ese silencio, en esa pausa, resides tu mayor poder. La reflexión no es un acto pasivo, sino una acción activa. Es la decisión consciente de enfrentarte a ti mismo, de mirar tus heridas con valentía y entender que en ellas yace tu mayor oportunidad de crecimiento. No temas al silencio. No huyas de esa sensación de vacío que puede parecer abrumadora. Porque en esa nada, en esa calma forzada, se revela la verdad, tú eres más fuerte de lo que crees. La claridad surge cuando dejas de oír las voces externas y te escuchas a ti mismo con honestidad brutal. Solo así, en esa introspección, podrás distinguir qué es lo que realmente importa y qué debes dejar ir. El estoicismo nos enseña que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenernos firmes en medio de ellos. Y esa capacidad se fortalece en el silencio. En el silencio donde confrontamos nuestras dudas, nuestras heridas y nuestros miedos. Allí encontramos la raíz de nuestro poder interior, esa fuente que nunca se agota. Porque solo cuando aprendemos a escuchar esa voz que nos guía desde dentro, podemos tomar las decisiones que realmente transforman nuestra vida. Hay una verdad que muchos evitan enfrentar, no todo en la vida está bajo nuestro control. Y esa resistencia, esa lucha constante contra lo inevitable, es la raíz de nuestro sufrimiento. La resistencia es como tratar de sostener agua en las manos, por mucho que aprietes, se escapa. Pero la verdadera libertad surge cuando aceptamos lo que no podemos cambiar. Cuando dejamos de gastar energía en luchar contra el viento, en pelear con lo inmutable, encontramos paz. Aceptar no significa rendirse. No es sumarse pasivamente a la derrota. Es comprender con claridad que hay aspectos que simplemente no están en nuestras manos y, en ese reconocimiento, reside la verdadera fuerza. Porque quien acepta, libera su alma de la carga inútil de la resistencia. Esa carga que nos hace sentir pequeños, impotentes, atrapados en un ciclo interminable de frustración. Sé que duele aceptar. Duele porque nos aferramos a lo que queremos que sea, a lo que soñamos, a lo que deseamos que las circunstancias cambien. Pero en esa lucha, en esa resistencia, solo encontramos sufrimiento. La clave no está en cambiar lo que no podemos, sino en cambiar nuestra perspectiva hacia ello. En entender que la serenidad surge cuando dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a navegar con ella. La aceptación no es resignación. Es una postura activa. Es un acto de valentía que nos permite soltar el control ilusorio que creemos tener. Cuando soltamos esa ilusión, cuando aceptamos lo que no podemos controlar, liberamos una energía poderosa. Esa energía que podemos redirigir hacia lo que sí depende de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud.
Porque solo en esa aceptación plena descubrimos que la paz interior no es un destino, sino un estado que cultivamos día a día, en la valentía de aceptar lo que simplemente es. No tengas miedo de soltar. No temas aceptar la realidad tal cual se presenta, sin adornos ni ilusiones. Porque en esa aceptación radical, en esa rendición consciente, se encuentra la verdadera fuerza. La fuerza que no se doblega ante las adversidades, sino que las trasciende. La fuerza que, al aceptar lo inevitable, se vuelve invencible. Soltar no es un acto de debilidad, sino la más profunda muestra de fortaleza que un ser puede ejercer. Es dejar ir aquello que te limita, aquello que te ata a un pasado que ya no existe, a heridas que solo alimentan tu sufrimiento. Soltar es abrir las manos, es liberar el peso que llevas en el alma, para poder respirar con libertad. Porque en esa libertad, en ese acto de desprendimiento consciente, reside la verdadera transformación. Muchos temen soltar porque creen que perderán algo, que el vacío será insoportable. Pero la verdad es que solo en el espacio vacío podemos llenarnos de lo que verdaderamente importa. Solo en la renuncia a lo que no nos pertenece, encontramos el espacio para crecer, para reinventarnos. Es en ese acto de dejar ir donde nacen las nuevas versiones de nosotros mismos, esas versiones que no están condicionadas por el pasado, sino que están moldeadas por nuestra voluntad de avanzar. El arte de soltar requiere coraje. Es mirar de frente a la ilusión de que necesitamos aferrarnos, cuando en realidad lo que necesitamos es liberarnos. Liberarnos de expectativas, de prejuicios, de miedos y de la necesidad de control absoluto. Porque cuanto más aferrados estamos, más fuertes se vuelven las cadenas invisibles que nos atan. Dejar ir no es olvidar, es recordar quién eres realmente y qué valoras. Es entender que la vida no nos pertenece, que solo nos pertenece nuestra actitud frente a ella. Y esa actitud puede ser de resistencia o de aceptación, de clamar por lo que queremos o de aceptar lo que es. La diferencia está en quién tiene el poder, tú o tus apegos. El maestro estoico sabe que el cambio real ocurre cuando aprendemos a soltar. Cuando dejamos ir esa carga que nos impide avanzar, abrimos un espacio sagrado en nuestro interior. Un espacio donde puede florecer la verdadera libertad, la paz que no depende de las circunstancias externas, sino del dominio sobre nuestro propio espíritu. Porque solo en ese acto de soltar, en esa entrega voluntaria, encontramos la fuerza para transformarnos en aquello que aún no somos, en la mejor versión de nosotros mismos. En los momentos más duros, cuando el viento sopla con fuerza y las decisiones parecen desgarrar tu alma, allí, en esa adversidad, se revela tu verdadera fuerza. La dignidad no es un lujo que puedas permitirte solo en tiempos de calma, es tu escudo y tu espada en medio de la tormenta. Mantener la integridad cuando todo parece desmoronarse es el acto más sublime de fortaleza que un ser puede ejercer. Porque no es en la comodidad donde se forja el carácter, sino en la adversidad, en la prueba que desafía quién eres realmente. No permitas que las circunstancias te hagan perder tu esencia. La dignidad no se negocia, no se pone en juego por un momento de debilidad o por un impulso de venganza. La dignidad es la firmeza con la que sostienes tus valores, la coherencia con la que actúas, incluso cuando nadie mira. Es la decisión consciente de mantenerte fiel a ti mismo, sin importar lo que el mundo exija o intente compelirte a ceder. Porque en esa fidelidad a tu esencia radica la verdadera grandeza. Cada decisión difícil, cada sacrificio que debes hacer, es una oportunidad para demostrar tu carácter. La verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo enfrentas. No es la ausencia de miedo, sino el control sobre ese miedo lo que marca la diferencia. La integridad exige que actúes con honestidad, que mantengas tu palabra y tus principios, aunque el costo sea alto. Porque en esa fidelidad a tu ser, en esa lucha por mantener tu dignidad, estás esculpiendo la versión más auténtica de ti mismo. Recuerda siempre, la adversidad revela quién eres realmente. No te dejes arrastrar por las circunstancias. No permitas que las decisiones difíciles te hagan perder tu norte. Porque en la profundidad de esa prueba, en esa lucha interna, está la semilla de tu verdadera fuerza. La fortaleza que no se doblega ante el dolor, la que no traiciona sus valores, la que permanece firme incluso en la tormenta.
Esa fortaleza te hace invencible, porque no está basada en las circunstancias externas, sino en el poder inquebrantable de tu espíritu. La adversidad no es un enemigo que debes evitar, sino un maestro que te revela quién realmente eres. Cada dificultad, cada obstáculo que la vida pone en tu camino, es una oportunidad disfrazada de desafío. No hay mayor forjador de carácter que la tormenta que te golpea y te obliga a buscar dentro de ti la fuerza que no sabías que poseías. La verdadera transformación no ocurre en los días de calma, sino en los momentos en los que sientes que todo se desmorona y aún así eliges levantarte. Construir desde la adversidad es entender que cada cicatriz, cada caída, es una piedra en el camino hacia tu mejor versión. Son esas heridas las que te enseñan a valorar la resistencia, a entender que el dolor no te derrota, sino que te revela. Porque en el sufrimiento hay una semilla de sabiduría, en la pérdida una oportunidad de redescubrir tu poder interior. La adversidad no te define, pero sí te revela quién eres en realidad. Recuerda, las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad para esculpir un carácter inquebrantable. Cuando enfrentas lo imposible con firmeza, cuando aceptas que el camino será arduo y sigues adelante, estás fortaleciendo tu espíritu en el proceso. Cada prueba es un martillo que moldea tu alma, cada rechazo, una lección que te acerca más a la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. No busques evitar las dificultades, búscalas. Porque solo en la confrontación con lo duro, en la resistencia frente a lo que te desafía, puedes descubrir la magnitud de tu potencial. La adversidad, si la enfrentas con valentía, se convierte en tu aliada. En ella, en su crisol, se forjan los héroes de su propia historia. Y solo aquellos que aprenden a transformar el sufrimiento en crecimiento, en sabiduría y en fortaleza, alcanzan la verdadera grandeza. Recuerda que cada decisión difícil es un peldaño en el camino hacia tu mejor versión. No huyas del desafío, abrázalo. Porque en esa lucha, en ese esfuerzo consciente por transformar el dolor en poder, resides tu verdadera libertad. La vida no te dará nada gratis, solo te ofrecerá oportunidades disfrazadas de obstáculos. Es tu tarea conquistarlos, aprender de ellos y seguir adelante con la frente en alto. Concéntrate en tu interior. La fuerza que buscas ya está allí, esperando ser despertada por tu voluntad y tu determinación. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Tú tienes el control, y solo tú decides qué versión de ti mismo quieres construir. Cada paso, cada sacrificio, te acerca más a esa nueva versión que anhelas. Este es tu momento. Esfuérzate por ser digno de las decisiones que tomas. Porque en ellas, en esa valentía de seguir adelante, se revela tu verdadera grandeza. No olvides, las dificultades no te definen, tú eliges qué hacer con ellas. Y si hoy te levantas con la intención de crecer, de aprender y de convertirte en alguien más fuerte, esa decisión será la que escriba tu historia.